Los teléfonos arruinan el aprendizaje de tu hijo y los millonarios de las más altas tecnologías lo saben. Por esa misma razón, prohíben a sus hijos el uso de móviles hasta la adolescencia. Y yo me pregunto, ¿por qué estos ingenieros tecnólogos que están detrás de estas aplicaciones prohíben su uso a sus hijos? Mientras tanto, muchos padres de familia permiten mirar el teléfono a sus hijos menores de edad como una forma de tenerlos entretenidos. Pero, curiosamente, el niño ahora ha perdido el interés en otras actividades. Su único interés ahora es entretenerse en el teléfono. Incluso a la hora de comer pide estar frente a una pantalla. Es momento de preguntarnos cómo estos dispositivos afectan a niños y adolescentes. ¿Acaso deberíamos prohibir su uso? Entremos en materia. Capítulo 1. Somos una sociedad distraída. Las redes sociales de hoy están diseñadas para que sean adictivas. Imagina por un momento que el teléfono es un pastel de chocolate que está disponible a cualquier hora del día. Está en tu bolsillo las 24 horas del día. ¿Qué pasaría si ustedes empiezan a comer ese pastel ya no por hambre, sino por aliviar y evadir emociones? ¿Comerías ese pastel cada vez que te sientas estresado, cansado, solo, aburrido? Si repites esta acción todos los días, terminarías subiendo de peso y el diabetes estaría a la puerta de tu casa. Con las pantallas también existen consecuencias y estas no solo son en la mente. Según la psiquiatra Marian Rojas y la psiquiatra Ana Lembe, coinciden y admiten en sus libros que las pantallas son un dispensador automático de dopamina. Además, son un factor de distracciones constantes. Pero, ¿existe un problema real al estar distraídos todo el tiempo? Sí, cada vez tenemos menos capacidad de prestar atención, de mantenernos concentrados, de comprender temas complejos y de memorizar. Este desgaste de habilidades intelectuales está muy relacionado con las interrupciones, tanto las externas como las internas. Pero, ¿a qué se refieren con distracciones externas y internas? ¿Cuáles son estas? Vamos a los detalles. Las interrupciones externas se relacionan con aquellos estímulos que reconocemos, tales como una llamada, un mensaje, una notificación, una conversación, todo aquello que tenga que ver con sonido, movimiento o luces. Todos estos son interrupciones externas. En cambio, las distracciones internas no vienen de estímulos de afuera, sino de nuestra propia mente. Ejemplo, ¿qué ha pasado que mientras estás en una conversación tu mente recuerda que no sacaste la basura? Esa es una interrupción interna. Un ejemplo muy común sería que mientras tú estás trabajando, de repente te da ganas de mirar el teléfono. En este caso, no fue porque hubo una notificación o te llegó algún mensaje, sino más bien fue tu mente el que se distrajo, ya sea porque te acordaste de algo o te empezaste a aburrir. Y ya sabes, el teléfono actúa como un chupete digital. Pero veamos qué dicen los expertos. La doctora Gloria Mark, experta en atención y distracciones, llevó a cabo un estudio impresionante en el que midió y observó con sensores las distracciones a lo largo de un día y llegó a una conclusión. Mucha atención a esto. Cuantas más distracciones externas tengamos, más interrupciones internas se activan. Entonces, cuanto menos distracciones externas tengamos, menos interrupciones internas se activan. Además, esto es muy importante de entenderlo. Afirmó que cuantas más distracciones tengamos, ya sean las externas o internas, menos autocontrol y capacidad de gestionar los impulsos y pensamientos. Eso quiere decir que estarías más irritable y más vulnerable ante cualquier problema. Además, apunta que una persona con una pantalla delante se distrae cada 41 segundos y eso le cuesta a nuestro cerebro 20 minutos en recuperar la concentración. Ahora imagina que un estudiante lleva su teléfono a su clase. Con todas estas notificaciones se distrae constantemente. Eso quiere decir menos atención, menos comprensión, menos aprendizaje y más irritables. Pero hay que saber que no todas las distracciones son malas. Hay distracciones que te ayudan a descansar o a recargarte. Un ejemplo sería que mientras yo estoy trabajando, escribiendo, mi mamá me llama a que venga a comer. Claramente en ese momento me distraje, pero en la mesa a la hora que comemos, estamos charlando,
cuando nos reímos, en ese momento yo estoy descansando y además me recargo de esa energía bonita de compartir en familia. Y posiblemente en ese momento de distracción tal vez me salgan nuevas ideas. Ponernos reposos durante el día es muy importante, ya que el cerebro tampoco puede mantener la atención durante mucho tiempo. Es importante recargarla, pero aprende a diferenciar qué actividades te recargan y cuáles definitivamente no, porque miles de distracciones es igual a un cerebro hiperestimulado, y un cerebro hiperestimulado sobresaturado se convierte en un cerebro incapaz de resolver problemas complejos. Solo busca lo superficial, lo que genera emoción, busca lo sencillo y huye de lo profundo. Como a mí me gusta, te voy a poner un ejemplo. Estás navegando por internet y ves un video donde alguien te explica cómo manejar Excel. Es algo que tú has querido aprender, pero en ese momento, ya que te encuentras saturado, estresado, no vas a querer mirarlo porque va a ser muy complejo para ti, te vas a aburrir y tampoco vas a comprender. Pero a cambio querrás ver un video, ya sean de memes, farándulas, algún chiste. Entonces, con esto hay que entender que el cerebro, cuando está muy sobresaturado, no busca aprender, ni entender, ni reflexionar. Solo busca sentir placer, sentir alivio. Pero, ¿se han preguntado cómo las pantallas afectan a los más pequeños? Capítulo 2. Niños y adolescentes son los más vulnerables. ¿Por qué los niños y adolescentes son los más propensos a sufrir consecuencias severas por las pantallas? Primero, hay que entender que a esa edad el cerebro no es lo mismo a la de un adulto, ya que el cerebro del niño y del adolescente están en pleno desarrollo. Te pregunto, ¿qué haces para que un bebé te preste atención? ¿Utilizas sonidos? ¿Haces algún tipo de movimiento? ¿Utilizas algún tipo de luz? Pero también nos damos cuenta que a medida que crece puede prestar atención sin necesidad de sonidos o movimiento, como leer, escribir, comer. A esa edad los niños aprenden mucho más rápido. Pero, ¿qué pasaría si le damos a ese niño una tablet? Estos dispositivos son una copia de cómo atiende nuestro cerebro, porque son luz, son movimiento, son sonido, pero mucho más fuertes y a una gran velocidad. Y recuerden, son muy adictivos. Si permitimos que el cerebro que recién está empezando a prestar atención esté expuesto a estos estímulos constantes y muy fuertes, perderá el poder de concentración. Y es que nuestra capacidad de prestar atención es por una parte de nuestro cerebro llamado corteza prefrontal, que se encuentra justamente acá en nuestra parte frontal. Y esta va madurando mientras vamos creciendo. Los adultos podemos medir riesgos, asumir responsabilidades, ver a largo plazo porque nuestro corteza prefrontal ya ha madurado. Pero los dispositivos en niños y adolescentes no ayudan al correcto desarrollo del proceso intelectual y emocional. Más bien les arrebata la capacidad de desarrollar sus propias herramientas para gestionar estos momentos de aburrimiento, estos momentos de estrés o de ansiedad. En la actualidad, la Asociación Americana de Pediatría no recomienda su uso en menores de 2 años y tampoco recomienda exceder más de 1 hora en niños más de 5 años. La OMS y UNICEF comentan que de los 0 a los 3 años deben estar completamente prohibidos el uso de estos teléfonos. Para que un niño desarrolle sus destrezas y habilidades, necesita estar en conexión con otros niños o adultos. Pero, ¿qué pasa con los adolescentes? Ellos tampoco son la excepción, ya que se encuentran en su etapa más importante de transición, donde dejan de ser niños para convertirse en jóvenes adultos. Para entender cómo su mente ejecuta esa edad, tenemos que conocer la corteza prefrontal. Esta es mi parte favorita. El término que utilizan los médicos para referirse a lo que desempeña la corteza prefrontal es función ejecutiva. Esto hace referencia a la capacidad que tiene de planificar, medir riesgos, distinguir entre bien y el mal, trabajar en función de nuestras metas, gestiona los impulsos, gestiona las emociones, modera comportamientos impulsivos. Este es el cerebro que atiende, que analiza, que reflexiona y profundiza. Además,
súper importante es el cerebro, que puede posponer la gratificación instantánea. Un ejemplo sería que mientras yo me levanto por la mañana, mi instinto quiere ver TikTok. Entonces la corteza prefrontal puede decir, a ver, es muy temprano, no está bien y no nos hace bien, esperémonos 2 horas y puedes ver TikTok. Este cerebro pudo posponer ese impulso, esa gratificación instantánea, para 2 horas más después. Esto pasa cuando un cerebro está bien recargado. Pero lamentablemente la corteza prefrontal en la adolescencia no es lo mismo a la de un adulto, ya que esta sigue siendo inmadura y aún no son capaces de medir los riesgos. En esa etapa, tanto como tú y yo pasamos nuestra etapa de adolescencia y sabemos muy bien que en esa etapa estamos en un mundo sentimental y pasional, y las acciones siempre se basarán en el sentir, en el placer, antes que en la razón. Y por otro lado, el circuito de recompensas es mucho mayor ante la liberación de dopamina. Eso quiere decir que en la adolescencia disfrutamos mucho más de los placeres, de las sensaciones. Y esto a su vez les vuelve aún más vulnerables de padecer comportamientos compulsivos. Mi mamá llamaba esta etapa la edad del burro, porque es una etapa donde uno empieza a enamorarse, donde uno quiere formar parte de un grupo, tener amigos. La validación es muy importante. En esa edad también nos empezamos a preocuparnos un poquito más por nuestro aspecto físico, a veces excesivamente. En fin, una etapa hermosa y a la vez tormentosa. Y como saben, es una etapa difícil tanto para el adolescente como para los padres. Pero además de todo eso, a esa edad, como su corteza prefrontal sigue siendo madura, están muy irritables porque las hormonas están de fiesta en una parte de nuestro cerebro llamado amígdala. Vamos a conocer a la amígdala para entender cómo son las emociones de los adolescentes. La amígdala tiene una función fundamental en procesar, almacenar reacciones emocionales. Gracias a la amígdala sentimos miedo ante una amenaza y esta nos prepara para la lucha o huida. Pero en resumen sería que la amígdala se encarga de procesar, guardar y soltar emociones. Por eso los adolescentes tienden a estar muy irritables, ya que la amígdala está muy hiperactiva y la gestión emocional, la gestión de impulsos, el medir los riesgos y las consecuencias será mucho más adelante, ya que lamentablemente la corteza prefrontal es la última en consolidarse y muchos dicen que posiblemente puede tardar hasta los 30 años. Eso quiere decir que muchos hasta los 30 podríamos estar en la edad del burro. ¿Qué? Los expertos afirman que muchos de los problemas mentales comienzan en la adolescencia, ya sea por genética, traumas no resueltos, consumo de tóxicos o uso excesivo de pantallas. Como ustedes ya saben, las redes sociales están hechos para que te enganches y no sueltes, y en la adolescencia las consecuencias son mucho peor. Al encontrarse en una etapa donde quieren formar parte de un grupo y la validación es muy importante, las redes sociales se pueden convertir en un punto de inflexión, ya que ahora no solo importa agradar a mis amigos, sino que busco aprobación en muchas personas de internet a través de los likes de mi foto. Imagina que nosotros como adultos también somos víctimas de esto y nos dejamos afectar. Ahora ponlo en contexto de un adolescente que de por sí están muy sensibles a esa edad. Por otro lado, están los adolescentes que pasan horas chateando con conocidos y desconocidos, intentando gustarles. Y esto puede ser muy peligroso, ya que no conocemos a la persona que está detrás de ese perfil ni cuáles son sus intenciones. Y este podría utilizar tácticas manipulativas hacia el adolescente para pedir fotos o videos inapropiados. Por otro lado, están los famosos filtros que muchos hemos utilizado alguna vez. El uso de estos filtros muchas veces pueden distorsionar en la manera en que te percibes y se percibe el adolescente, además de que caemos fácilmente en la comparación con figuras de internet que nos hacen creer que debemos alcanzar ese tipo de estándar para ser aceptadas o considerarnos bonitas. Esto golpea la autoestima del adolescente, que incluso podría provocar problemas alimenticios, trastornos dismórfico corporales y pensamientos autolíticos.
Esto quiere decir que cuando el adolescente se mira a sí mismo, percibe que su peso no es el ideal, ya que hay un estándar que hay que alcanzar porque eso es lo que ve en las redes sociales. A su vez también puede preocuparse excesivamente por una parte de su cuerpo, creer que no está bien, que algo está mal ahí. Básicamente son detalles que solo ella puede ver y piensa a su vez también que los otros ven ese detalle y hablan de eso. Todo esto puede provocar pensamientos suicidas y también comportamientos de autolesionarse. Esto es muy grave, que incluso en otros países existen gráficos, existen análisis de adolescentes que han tenido este tipo de comportamientos o estos tipos de pensamientos. Si dejamos que los jóvenes se refugien en las pantallas, estamos creando adolescentes intolerantes al estrés, a la frustración, a las molestias. Solo existirá una búsqueda constante de sentir placer inmediato y las pantallas actuarán como una vía de escape fácil. Necesitamos adolescentes sin distracciones para que se enfoquen no solo en sus estudios, sino también en su vida. Pero con una pantalla delante será muy complicado. Los problemas que acabo de describir son mínimos con lo que realmente está pasando allá afuera. Estos dispositivos modulan comportamientos, formas de pensar, ideologías, creencias y son expertas en crearnos inseguridades que antes no teníamos. ¿Te has preguntado a quién le estás dando el permiso de educar a tus hijos? El celular sin responsabilidad nunca será un buen educador. Este es un problema que sucede en todo el mundo. Clase media, clase baja, corremos los mismos riesgos. Pero ¿qué pasa con los hijos de los más ricos? ¿Cómo estos millonarios protegen a sus hijos? Capítulo 3. Los hijos de Silicon Valley sin pantallas. En el norte de California está Silicon Valley, el sector de las más altas tecnologías que conocemos, como Google, Yahoo, Nvidia, Intel, Meta, entre otros. Los hijos de estos ingenieros tecnólogos tienen algo en común, y es que tienen estrictamente prohibido el uso de dispositivos. ¡Qué ironía! Los mismos tecnólogos que están detrás de estas aplicaciones prohíben estar cerca de sus propias creaciones. Y esto no es lo único, la cosa va mucho más allá. Las niñeras que llegan a trabajar con sus hijos deben firmar un contrato donde quedan estrictamente prohibidos el uso de teléfono mientras están con sus hijos. A cambio deben fomentar momentos de creatividad como los juegos de mesa o estar al aire libre. Parece que mientras más altos son los ingresos, más estrictos se vuelven en mantener a sus hijos alejados de estas pantallas. Pero lo que más me sorprende es que sus hijos estudian en el Waldorf School of the Peninsula. En este sistema educativo tienen prohibido el uso de dispositivos hasta la secundaria. Más bien su enfoque está en fomentar la creatividad, la atención, la imaginación, la capacidad de profundizar y razonar. Y sabemos que las pantallas son expertas en arrebatarnos todo esto. Ya conocemos cómo las pantallas actúan en el cerebro del niño y el adolescente. También conocemos que su capacidad para medir riesgos a esa edad es muy baja. Por eso es importante que un adulto supervise el contenido y los ayude a regular en su consumo. Debe haber una protección a los menores de contenidos muy agresivos o fuertes. A su vez, incentivar a niños y adolescentes un momento de aburrimiento. Esto es muy importante porque les dará herramientas para gestionar esos momentos de frustración y que no tengan la sensación de huir de esas emociones. Además, que el aburrimiento incentiva a un momento de creatividad y a que nazcan nuevas ideas. La lectura es demasiado fundamental. Nunca un teléfono va a superar el poder de una buena lectura. Ahora quiero compartirles herramientas que la psiquiatra Marian Rojas recomienda en su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida. Estas herramientas ayudarán a que su adolescencia sea menos tormentosa. Además que potenciará el correcto desarrollo de la corteza prefrontal. Ya sabemos cómo esta funciona y lo muy importante que es. Y esto ayudará a minimizar conductas adictivas.
Capítulo 4. Adolescentes con herramientas. Dormir bien. Sumamente importante para la gestión emocional y la gestión de impulsos. Esto para un niño y adolescente debe ser un no negociable, ya que cuando dormimos consolidamos el aprendizaje del día, hacemos un detox cerebral y recargamos baterías para el día siguiente. El deporte, fundamental para cualquiera, pero en la adolescencia previene muchas patologías mentales, además que ayuda a que estén menos irritables y a su vez frena hábitos perjudiciales. La música y el baile. Ambos influyen mucho en la capacidad de aprender y ayudan a minimizar la rabieta, la ansiedad y la depresión. Los abrazos. No hay nada mejor que un abrazo que recarga el alma y los haga sentir queridos. Socializar. Esta es la etapa donde buscan ser parte de un grupo. Incentivarlos a que formen parte de un equipo de fútbol, de música, danza, teatro, les ayudaría muchísimo. La meditación es una etapa donde a los adolescentes no les interesa hacer estas actividades, pero quien lo logre disfrutará mucho de sus beneficios. Pueden probar entre contemplación, entre rezar, caminar sin distracciones, dejar que sus pensamientos fluyan, pintar, dibujar, entre otros. Estas son todas las herramientas que ayudarán a que su adolescencia sea menos tormentosa. Y yo me quedo muy tranquila con la información que les acabo de dar y asumiendo que tal vez sembré una semilla en cada uno de ustedes. Sin embargo, me sigo preocupando ya que esta información no les llegará a todos. Espero que muy pronto existan más personas hablando de este tema, más padres de familia conscientes sobre su uso y a su vez más leyes que protejan a los más menores. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas. ¿Deberíamos acaso prohibir el uso de estos dispositivos o deberíamos dejar que lo usen sin ningún tipo de límite? Tu comentario ayudará mucho a que yo siga aprendiendo más. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.